Vamos a darle también la palabra a Nelson Afiuni, él es hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, es una de las llamadas presas políticas en Venezuela. Señor Afiuni, ¿cómo recibe usted esta decisión? ¿Cree usted que este puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU oculta las obligaciones y los compromisos que tiene Venezuela en materia de derechos humanos? ¿Cree usted que le da impunidad a este país por las críticas que ha recibido de organismos internacionales, entre ellos por el caso de su hermana? Bueno, mira, en mi opinión, no es una sorpresa que haya entrado porque ya sabíamos de antemano que eran 3 puestos para Latinoamérica y habían 3 postulados, o sea, de que iba a entrar Venezuela y iba a entrar al Consejo de Derechos Humanos, porque esto es como una carrera donde clasifican 3 y solamente habían 3 corredores inscritos. Es decir, que de todas ellos iban a entrar al Consejo de Derechos Humanos. Lo que me extraña a mí y a mi familia es que el gobierno del presidente Chávez, que ha hecho caso omiso a la ONU, porque mi hermana es la única persona en el mundo que está presa por por acatar una resolución de la ONU a favor de un preso político que estaba en el expediente que ella hace prácticamente 3 años, cuando le dio la cautelar a Eligio Cedeño, había una resolución de la ONU donde recomendaba el grupo de trabajo que ese señor debía ser juzgado en libertad, y inmediatamente mi hermana cayó presa. Mi hermana es la única persona en el mundo presa por una resolución de la ONU. Y la misma ONU, el mismo organismo, 3 veces se ha pronunciado a favor de mi hermana para que le den su libertad, y el régimen y el gobierno ha hecho caso omiso, o sea, no ha hecho absolutamente nada para que mi hermana le den su libertad, ni una medida Sí. cautelar, o sea, no le han parado absolutamente nada a la Organización de Naciones Unidas. Ahora resulta que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos, es decir, para mí y para mi familia es una incongruencia, porque si tú no crees en ese organismo, si tú no crees en la ONU, no acatas las resoluciones, ahora resulta que perteneces al Consejo de Derechos Humanos. Bueno, primero nos cayó como sorpresa, pero ahora también nos anima a pensar en que ahora el gobierno, que estando en el Consejo de Derechos Humanos, va a tener que ir por el riel de la ONU. Pues es decir, que ahora tiene que empezar, la pelota la tiene ahora el gobierno, ahora tiene que empezar a acatar esas resoluciones Sí. que ahorita pesa inclusive sobre mi hermana. Mi hermana 3 veces la ONU Señor Afiuni. ha pedido su libertad. Vamos a ver ahora si el gobierno de Hugo Chávez acata esa resolución, pues. Por eso vamos a hablar con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Ginebra, Suiza, a María Clara Martín. Ella es la jefa de la sección de Américas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señora Martín, bienvenida al programa La Noche. Igualmente, buenas noches a todos. Venezuela logró este respaldo mayoritario de la Asamblea General de la ONU para entrar en el Consejo de Derechos Humanos, y a partir del próximo 1 de enero. Esta decisión ha estado llena de críticas de organizaciones internacionales, cuestionamientos, porque en el país hay quienes dicen ser perseguidos políticos, como el caso de la señora Afiuni. Se denuncian también graves violaciones a la Constitución y a las leyes venezolanas. ¿Qué tiene usted que decir ante esto como funcionaria de Naciones Unidas? Bueno, nosotros pensamos que la elección ha sido por miembros de la Asamblea General, y pensamos que es una muy buena oportunidad para que Venezuela renueve sus lazos con el sistema con el sistema internacional de derechos humanos. Venezuela hizo tomó unas medidas, o sea, hizo unos anuncios voluntarios muy importantes sobre el sistema penitenciario, sobre la administración de la justicia, sobre la reforma de la policía. No sé si usted sabe que el Consejo de Derechos Humanos tiene un mecanismo que se llama el examen periódico universal. Venezuela pasó ese examen en octubre del año pasado, y ahí varias de las cosas que usted identificó, no todas, se identificaron como problemas en Venezuela. Se le hicieron recomendaciones por todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos y de la comunidad internacional a Venezuela, justamente para mejorar o para continuar ciertas mejoras que había comenzado.
Y entonces nosotros esto lo vemos como una oportunidad de justamente que Venezuela se ha comprometido con los derechos humanos, con el sistema internacional de derechos humanos, y esperamos que esto se traduzca en avances positivos, tanto Sí. en el comportamiento de Venezuela y cómo se maneja en derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, pero también a nivel interno. Señora Martín, estas recomendaciones de las que usted habla son las mismas críticas que justamente hizo el Consejo de Derechos Humanos en octubre pasado a Venezuela, y la mayoría eran relativas al respeto a la libertad de expresión, a la independencia judicial durante este llamado examen periódico universal. Muchas de estas críticas fueron desatendidas por el país latinoamericano. Se hicieron críticas y también se reconocieron avances. O sea, los documentos son públicos, están a la disposición de todo el mundo, y yo creo que es importante tener una visión que muestre de conjunto. Todos los países pasan por el examen periódico universal, todos los países reciben críticas, todos los países reciben también reconocimiento de avances que se hayan hecho, y le da a todo el mundo que quiere trabajar y que quiere tener una visión, justamente la visión de la situación de derechos humanos en el país. Ahora, por la parte latinoamericana sale Cuba de este Consejo de Derechos Humanos y entra Venezuela en este nuevo periodo. Hay quienes dicen que Venezuela va a entrar a ocupar ese lugar de violador de derechos humanos que deja la isla. ¿Qué peligro puede representar tener a Venezuela ocupando un puesto en el Consejo que es el responsable de promover los derechos humanos en el mundo, si es un país que no quiere cambiar su posición frente a estas recomendaciones que se hicieron en el examen periódico universal? Eh, Mire, yo no voy a comentarle sobre lo que puedan decir los demás. O sea, las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos son públicas, se transmiten por webcast. Yo creo que todos los países tienen posiciones, pero lo importante para mí es que es el compromiso que puedan tener con los derechos humanos. Eh, y yo pienso que eso está por verse. Entonces, yo creo que hay que ver el compromiso que demuestre Venezuela con los derechos humanos cuando se una al Consejo de Derechos Humanos. Ahora, señora Martín, mientras el gobierno venezolano califica como una gran victoria la entrada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también ratifica que mantiene con fuerza su postura de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha dicho que la OEA, que justamente ha tenido informes críticos contra Venezuela, es un organismo poco serio. ¿No es paradójico que un país esté ingresando a un organismo defensor de derechos humanos mientras se está intentando retirar de otro? Sí, en cierta forma es paradójico, y la alta comisionada, la señora Navi Pillay, lo ha dicho en repetidas ocasiones, que le pidió a Venezuela que reconsiderara su posición. Para nosotros los mecanismos regionales de derechos humanos son muy importantes, sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos ha tenido un rol importantísimo en el restablecimiento de las democracias, en la defensa de los derechos humanos en muchos países de América Latina, y pensamos que es un mecanismo importantísimo y que no puede ser debilitado. La señora Pillay le ha pedido en varias oportunidades a Venezuela públicamente que reconsidere su posición. Es muy importante que yo note que el Consejo de Derechos Humanos tiene una prioridad de cooperar con los organismos regionales de derechos humanos, y de hecho ha habido varias resoluciones en ese aspecto. Entonces yo pienso que puede ser una cosa muy positiva también para Venezuela. Como le digo, nosotros lamentamos muchísimo esa decisión de Venezuela y le hemos pedido en muchas oportunidades que lo reconsidere. Ahora, finalmente, ¿es posible, como lo afirma la oposición venezolana, que Venezuela aproveche este puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar un manto de impunidad a otros países del mundo que considera sus amigos y que son violadores de derechos humanos, o para atacar a naciones que considera sus enemigas? ¿Cómo funciona este Consejo? ¿Cuántos miembros tiene y cómo sesionan para tomar decisiones?
Mire, el Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros. Fue creado en marzo del 2006 por una resolución de la Asamblea General y se reúne 3 veces por año. Su mandato es el de reforzar la promoción y la protección de los derechos humanos, tratar de situaciones de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones justamente sobre esas situaciones. Así es como funciona, tienen una agenda de trabajo, tienen procedimientos especiales también, que son o relatores especiales o grupos de trabajo o expertos independientes que tratan ya sea cuestiones temáticas o cuestiones o mandatos de país. Tienen un comité asesor y yo en ese sentido lo dejo mirar las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos para que usted vea cómo es que se tratan situaciones en diferentes países. En Ginebra, Suiza, María Clara Martín, la jefa de la sección de Américas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mil gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Ok, gracias. Muy amable. Vamos a hacer una primera pausa comercial y al regreso una carta dirigida al presidente Hugo Chávez de Human Rights Watch cuestiona la postulación de Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso lo vamos a debatir con nuestros invitados al regreso. Ya volvemos.